Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela hoy de Radio y Televisión Martí, analizando los resultados electorales del fin de semana pasado, domingo 21 de noviembre. Nada sorprendente, nada sorpresivo, la comunidad internacional reconociendo que no hubo elecciones libres y justas para el venezolano. En Venezuela, pues el venezolano, el ciudadano sigue igual, sin más ni menos. No hay posibilidades de un remedio para la profunda crisis, sobre todo social, que se vive, pero vamos a analizar qué ha pasado, qué va a pasar y cuáles son las proyecciones para los próximos tiempos de ese país. Está con nosotros desde Estados Unidos Edgar Simón Rodríguez, abogado, desde Caracas, el analista político Noel Alejandro Leal Rojas, y desde el estado Carabobo está Pablo Aure, profesor universitario y también abogado. Quiero comenzar en Carabobo. Dicen que las regiones en Venezuela son de las que más sufren. Caracas generalmente el régimen intenta maquillarlo y que la gente viva como más confortable, pero las carencias son múltiples y se multiplican a la N potencia fuera de la capital. ¿Qué pasó después de las elecciones? ¿Qué va a pasar después de las elecciones, profesor Aure? Bueno, Alejandro, mi amigo, que estamos acá con tertulios. No pasó absolutamente nada y el panorama no ha cambiado de días antes a ahora 2 días después de las elecciones. Nada, aquí no pasó absolutamente nada, aquí no hubo ninguna sorpresa. Yo creo que esto, muchos dicen que no fue una elección, sino una adjudicación, yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que más que elección y elecciones y adjudicaciones, yo creo que fue una gran lección para el status quo, una gran lección para los políticos tradicionales y una gran lección para el mismo ciudadano, que cuando en realidad le pierde el cariño, le pierde el entusiasmo, cuando hay gente que no convence a otro, bueno, más nada, se le da la espalda. Y en este momento yo siento que a esa convocatoria de ese fraude, de esa farsa, o como lo queramos denominar, se le dio la espalda. Y se le dio la espalda porque ninguna, no solamente las ofertas, sino que la gente ya estaba cansada y ha entendido que con ese tipo de eventos no se va a solucionar la crisis en la cual se está atravesando. Crisis desde económica hasta las cuestiones más elementales, servicios públicos. Entonces, yo creo que esto es una extraordinaria oportunidad, y lo digo con esperanza, con mucha fe, una extraordinaria oportunidad para reunificar a esas personas, tanto los que votaron de buena fe, porque vamos a estar claros, no todos fueron, como te digo, con mala intención. Hubo mucha gente, amigos míos, que acudieron a esas urnas, pocos, pero acudieron, bueno, porque decían que si no votábamos, ¿qué íbamos a hacer? Ojo, nosotros teníamos un criterio totalmente distinto, que lejos de provocar la salida del régimen acudiendo a ese evento electoral, lo que estaban era abonándole, o mejor dicho, lavándole la cara al régimen para presentarse ante el mundo como un régimen que hace elecciones, que la gente decide en las regiones, en las alcaldías y en las gobernaciones quiénes van a ser sus mandatarios. Bueno, pero ya después del 21, el 22, ya esa gente entendió que, vaya, con elecciones bajo este mismo modelo, con este mismo sistema, no vamos a llegar a ninguna parte, porque nuestro problema no es de la gobernación, no es tampoco de las alcaldías, nuestro problema es del sistema total. Y el sistema sabemos que no lo vamos a cambiar hasta que no ataquemos el tumor central o el tumor matriz, que está precisamente en Miraflores y en algunos cuarteles. Pero eso, oye, eso amerita remar hacia el mismo lado todas estas personas. Hey, yo te decía ayer, Alejandro, que aquí lo que hay que también es ir como escuchando los liderazgos coherentes, las voces emergentes, escuchando para ir apuntalándolos, inclusive porque los vamos a necesitar todas aquellas personas en la diáspora o aquellas personas, los comunistas. Ahora, fíjate, Noel, oyendo al profesor Aure, que creo que se nos desconectó, trate de conectarse nuevamente, profesor.
¿hay liderazgo que pueda ser rescatado? Porque creo que aquí el gran perdedor o los grandes perdedores de la jornada, profesor, lo perdimos por un rato, pero gracias por reconectarse. Estoy conversando ahora con Noel Alejandro Leal desde Caracas. ¿Ese liderazgo se puede recuperar? ¿Habrá posibilidad de recuperarlo y construir algo diferente a lo que vimos en los últimos tiempos, donde muchos analistas dicen que hubo una cohabitación de la oposición con el régimen para perpetuarse en el poder, más de lo que han estado durante estas más de 2 décadas? Bueno, vamos con dos visiones. La mía particular, nada de ese liderazgo es rescatable. Ahora, este es un único país donde no hay muerto político. Aquí no importa la aberración que haya hecho el personaje en cuestión, igualito, mañana le lavan la cara y de repente es un héroe. Entonces, no es porque sea rescatable ese liderazgo, es por la falta de decisión del país de buscar otras alternativas de liderazgo. Eso es otra cosa. El resultado en sí de lo que nosotros acabamos de vivir, tal como lo decía el profesor Aure, es nada. Simplemente esto es parte de la cadena de sucesos vacíos en los cuales el teatro constante y el circo constante en el cual estamos durante el periodo revolucionario. Hay una cosa que sí es importante y es el rescatar la decisión de la sociedad, porque es algo que hay que tomarlo en el tiempo, porque se vuelve a reflejar cuál es el verdadero músculo electoral del chavismo. ¿Qué es lo que pasa cuando la sociedad venezolana se abstiene? Se ve la realidad del músculo electoral del chavismo. Y es la misma realidad que viene de aquella abstención del año 2005. Es decir, esto es lo que comprueba cada una de las veces que la oposición va a votar es cuando existe el bulto y es el espacio para la mentira por parte del gobierno, para la mentira vulgar y descarada. Entonces, cada vez que la oposición se abstiene, esa es la realidad. Se desnuda lo que es verdaderamente electoralmente el chavismo. Menos del 20% del padrón electoral. Y esa realidad ha sido constantemente tapada, ocultada por la estructura de oposición venezolana. Y cuando vuelvo a abrir, la estructura de oposición venezolana más allá de la partidista, la comunicacional, la académica, que ha contribuido a esta inmensa mentira. Entonces, básicamente lo que me está preguntando por ese liderazgo, para mí nada de ese liderazgo es rescatable y debería de ser por fin desechado por el país. Pero ¿habrá algún liderazgo, no adelante, de pasar con Edgar Simón? ¿Habrá alguien, figuras nuevas, figuras como ustedes, por lo menos tú has sido bien crítico, el profesor Pablo Auri, desde sus espacios dentro de Venezuela, que puedan construir algo diferente que permita acabar con este sistema criminal que describía perfectamente el profesor Pablo Aure? Claro, y constantemente lo repito. Y para eso lo primero que hay que tener en cuenta es, uno, cuánto vale Venezuela, tener el entendimiento ideológico de la realidad y saber el costo de lo que significa darle la vuelta a esta realidad. Sí, y hay muchos venezolanos que ya están terminando de perfilar esas 3 bases para poder entender cuál es el camino a seguir. Si nosotros tenemos conciencia de lo que vale Venezuela, podremos entender el tamaño de la traición. Entendiendo eso, se llega de manera clara a comprender que lo que hay que hacer es agarrar todo esto y dejarlo atrás. Los que nos pusieron aquí y los que nos mantienen aquí. Edgar Simón Rodríguez, abogado. ¿Qué papel debe jugar en los próximos tiempos la comunidad internacional? Porque vimos en algún momento, pues, reconociendo que no era ni iban a ser elecciones libres ni justas, pero no hubo una contundencia en decir, señores, aquello es una narcotiranía, aquello es una dictadura voraz, y esas dictaduras sentarse a negociar o ir a unas elecciones con ellos no va a dar ningún resultado. Entonces, pareciera que la comunidad internacional fue también una especie de, o hubo una especie de complicidad. Vamos a dejar que sean los venezolanos, pero sabíamos que el resultado iba a ser esto, que han dicho Pablo y Noel, nada. ¿Qué debería ser el mundo externo a Venezuela que quiere la libertad, si es que la quieren, para Nicaragua, para Venezuela y para Cuba? Bueno, Alejandro, primero que todo tenemos que partir de la realidad que esa opinión unívoca que tenía la comunidad internacional con relación a Venezuela los años pasados, en el 2019, por ejemplo, se perdió gracias a lo que hizo la propia dirigencia política, el interinato en particular, las incongruencias, que daban mensajes diversos, iban, por ejemplo, impulsaban supuestamente el escenario del TIAR en la OEA en el 2019, pero entonces ese mismo año y paralelamente iban a negociaciones en Barbados, negociaciones que a veces ni siquiera le anunciaban a sus socios de los gobiernos democráticos, sino que de repente parecían que, mira, hay una meta en X lugar, ahorita México, por ejemplo.
Entonces, yo creo que esta dirigencia política negociadora, obviamente perdió credibilidad ante la comunidad internacional y no hay, digamos, una figura ahorita que haya suplantado a esa dirigencia. Bueno, están las razones constitucionales, que si Guaidó sigue siendo no presidente, etcétera. Pero creo que la ciudadanía organizada debe tomar ahorita, es el momento propicio para tomar el timón, la voz de lo que es la dirección política del país y presionar a la comunidad internacional, a los organismos internacionales, a que le den espacio a esa vocería, ¿no? Y por otra parte, mira, yo creo que también tenemos que preguntarnos a aquellos que se están aprovechando del argumento falaz de que fue una abstención. En realidad podemos hablar de abstención en un proceso electoral que no es tal, o sea, en una farsa electoral en donde no hay garantía, podemos hablar que fue un acto de abstención. Yo creo que ni siquiera es eso. Simplemente es sentido común, es el ciudadano siguiendo la lógica de no participar en un juego donde sabe que ya le van a hacer trampa. Entonces yo creo que es un tema que va más allá de la abstención y debemos también preguntarnos cómo nosotros, o sea, los ciudadanos que estamos en esta labor, podemos llevar más allá el mensaje a toda esta gente que estuvo confundida en Venezuela, que actúan pareciera que estuvieran como hipnotizados. Si te pones a ver también, a mí me llamó la atención que yo vi como, fue mi percepción personal, a la gente de la oposición haciendo más campañas de estos partidos, de Fuerza Vecinal, etcétera, que la propia gente del chavismo. Eso tiene un porqué, y un porqué estratégico de parte del régimen, por supuesto, que estaba jugando a legitimarse en este proceso. Y también viví mucho silencio y mucha incongruencia, por supuesto, de parte de las figuras del interinato. Leopoldo decía una cosa, Guaidó decía otra. Entonces, lamentablemente, tenemos que suplantar a esta dirigencia y tomar la delantera y nuevos espacios. Fíjese, profesor Aure, espero que me esté oyendo bien, ¿no? Lo que describe Edgar de lo que fue la participación de este sector opositor, muchos lo dicen entre comillas porque se prestaron a este juego, habla también de la necesidad del régimen de seguir negociando para que le devuelvan todo lo que se le ha incautado afuera. Y yo creo, según las primeras declaraciones que vimos lunes, martes, miércoles, los primeros días de la semana después de este evento electoral, que hacia allá están apuntando. Es decir, volver a las negociaciones, ya lo dijo un vocero del régimen, pero también Guaidó y también algunos de los voceros de la oposición, a seguir negociando para conseguir el final de esta narcodictadura. Pero eso es lo que quieren, sentarse a negociar para que el régimen sea respetado. A Guaidó le quiten el apoyo que tienen esos supuestamente más de 50 países, incluidos los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pretenden realmente en el futuro inmediato el régimen y los que se prestaron a esta farsa electoral? Mira, Alejandro y amigo, yo creo que eso del reconocimiento que tiene más de 50 países sobre Guaidó, yo creo que eso es puro, no sé, pura propaganda, porque en realidad cuando el régimen necesita conversar, negociar directamente con algo que le interese de Venezuela, no va a negociar con Guaidó ni nada de esas cosas, negocia con quien está en Miraflores y quien tiene la fuerza de las armas. Eso ya es como algo publicitario lo de Guaidó, y de verdad lo digo con sentimiento, pero esa es la verdad. Aquí pasa el gran escándalo de por qué tanta abstención, y ojo, la abstención no solamente fue de la oposición, la abstención también fue del oficialismo. Tú ves, aunque estos números están inflados, a pesar de que están inflados, por ejemplo, aquí en Carabobo, la Cava sacó 120,000 votos menos de los que él había sacado cuando se enfrentó a Feo La Cruz, ¿ok? Y, por supuesto, le dio una paliza al otro que estaba compitiendo con él. Porque aquí la tradición del venezolano siempre ha sido votar. O sea, quizás a otros países no le llama tanto la atención lo de los niveles de abstención, porque en otros países no tiene esa cultura electoralista, ¿no? Que sí tenemos aquí en Venezuela. La gente ha perdido el entusiasmo con esa figura de las elecciones. Pero es que si a eso le sumamos la calidad o el talante del régimen que está gobernando aquí en Venezuela, por supuesto, no hay credibilidad
en sacar al régimen vía electoral. Por eso al régimen le interesa negociar y provocar más elecciones, porque no hay nada que le dé más estabilidad a un tirano que una elección o que una negociación. Por eso se realizan estas elecciones y le interesaba al régimen distribuir ciertas alcaldías, ciertas gobernaciones para darle ese barniz de demócrata y para tener algunos personeros con, entre comillas, legitimidad popular, es decir, electos, con quien sentarse a negociar. Por eso ponen a Rosales, por eso ponen a Galíndez en Cojedes, por eso ponen el de Amazonas y anoche ponen a este Supelano. Entonces, pero la intención es para que el año que viene esas mismas personas se conviertan en sus líderes, entre comillas, desconocidos o como sea, pero es la ficha opositora que ellos prepararon y es lo que van a exhibir ante el mundo para decir, bueno, ahora están promoviendo el referéndum revocatorio y eso le sigue dando estabilidad al régimen, porque mientras estemos en esa ola electoral, en esa ola de las máquinas, en esa ola del Consejo Nacional Electoral, que sabemos que no vamos a poder lograr sacarlos mediante un voto, porque son criminales y eso ya todo el mundo lo sabe, y que no van a sacar, no van a respetar, a dejar que se escrute un voto en contra de ellos que pueda ser dañino para perjudicar su estabilidad. Es decir, el año que viene tenga la plena seguridad que va a comenzar con esos 4 gobernadores, o no sé si le darán otro, ¿ok? Bueno, promoviendo el referéndum revocatorio. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Oye, se nos pone la cosa complicada porque tenemos que seguir con este apostolado de hablar, de construir ciudadanía, pero gracias a Dios están las redes sociales, están ustedes, por eso te decía en el segmento, en la intervención anterior, que nosotros necesitamos ir aupando la vocería creíble ante el mundo para decir, mire, estos no son los que representan los intereses de Venezuela, estos representan los intereses en este sistema. Nosotros necesitamos que tenemos gente en todas partes, que sí, con los cuales sí se pueden entender. Por supuesto, solos no vamos a poder, por eso a ustedes, y siempre lo digo, los que están en el exilio son de vital, o sea, importancia para salir de esta tiranía. De luego, aquí en Venezuela también nos necesitamos organizar para remar juntos hacia un mismo puerto. Así es. Noel Alejandro Leal está en Caracas, nos acompaña también en este espacio, y a quien nos escucha en Radio Martí, solamente también están de invitados Edgar Simón Rodríguez, abogado, y Pablo Aure desde Carabobo, también en Venezuela, profesor universitario y abogado. Noel, hay una frase en las redes sociales, ya que el profesor hizo mención a ella, que se ha convertido quizás en la voz de los que se oponen, en la voz real, porque los medios están confiscados completamente por el régimen, autocensurados, los que podían tener una línea dura por la dictadura venezolana. Hay una frase en las redes sociales que tú has hecho muy famosa, y oyendo la explicación del profesor Pablo Aure, creo empezar a tener sentido para mí, por lo menos particular. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. ¿Qué significa eso para ti hoy día, después de haber pasado unas horas de este proceso electoral del 21 de noviembre? Bueno, hoy día simplemente es la certificación de la frase, ¿no? Es una frase que yo vengo explicando desde el año 2002 para que la gente tenga conciencia tanto de su responsabilidad al darle soporte a esa estructura de oposición y entender que esa acción es la que hace imposible salir del chavismo. Hay que sacar del chavismo todo el esquema electoral, del pensamiento político, del pensamiento administrativo, de la manera de hacer política y ejercer hasta ciudadanía, porque ese comportamiento simplemente es caos, pues deprime, ensucia, abarata, destruye una nación. Entonces, porque es muy importante entender que todo este esquema está hecho para que esa lápida asquerosa que es el chavismo permanezca sobre la nación y que la nación quede sumida en esa putrefacción. Eso hay que quitarlo. Entonces, si queremos salir del chavismo, tenemos que entender que esa oposición no nos deja y cómo fue que esa oposición llegó allí, qué la mantiene. Llegó allí gracias al esfuerzo ciudadano. Eso es importantísimo. Que sea hoy el gobierno que las infle, que sea hoy el gobierno quien les hace su cariñito y los pone allí, también cuentan con ese esfuerzo ciudadano que no termina de entender esa realidad. Y para entender esa realidad hay que decirle a la ciudadanía cosas muy, muy claras, que es un punto que la gran cantidad de generadores de opinión están banalizando. En tiranía no se gana. No hay manera electoral de ganar en tiranía. Usted está en una tiranía. Por lo tanto, las diversas adjudicaciones que hay son por los pactos negociados previos.
Usted está en una tiranía. Usted no puede decir que está en una tiranía y decir, ay, tenemos varina. No, no se puede ser tan pendejo. Bueno, fíjate, Edgar, también, pero se lo creen. Los líderes políticos, Manuel Rosales, cuestionado ampliamente desde hace muchos años como líder opositor, conquista el Estado Zulia, uno de los más importantes. Ya vemos en las redes sociales que empiezan a decir que van a sacar un pasaporte, porque para explicarle un poco a nuestra audiencia, el Zulia es un estado que siempre, y los zulianos, los maracuchos, han pensado que ellos son tan o más importantes que los caraqueños, que los de la capital. Y entonces empiezan con esa especie de narrativa, y el propio Rosales dice, ven que sí se puede derrotar a eso que describe Noel como una tiranía con votos. Miren cómo nosotros ganamos la mayoría. Se ha convertido en el principal vocero del oficialismo para avalar nuevos procesos electorales, o el referendo revocatorio para mantener entretenida a la gente y que no se duerma de cara al 2024, pero eso ocurre dentro de Venezuela. ¿En qué hemos fallado nosotros? Vamos a hacer una autocrítica, tú y yo que estamos fuera del país, Edgar. ¿Qué no nos ha podido escuchar desde tu plataforma, desde la mía, desde los trabajos que uno está haciendo, para que la comunidad internacional entienda que eso que está ocurriendo en Venezuela es parte del cáncer con metástasis del castrismo cubano, y lo mismo que pasa en Nicaragua? Algo hemos hecho mal, ¿verdad? Bueno, Alejandro, yo pienso que Venezuela es un país donde al mismo tiempo no pasa nada y pasa todo continuamente. Y yo lo que veo que hay una falta de memoria del venezolano. Yo creo que tal vez a la dirigencia política o algunos sectores nos ha faltado esa tarea pedagógica de ir hilando los hechos, explicándole al ciudadano a pie cómo están concatenados los hechos políticos y los hechos jurídicos en Venezuela. Fácilmente se le olvida al venezolano lo que sucedió apenas hace 3 meses atrás, 6 meses atrás, un año atrás, la opinión que ha emitido con relación a cosas fundamentales en el país, como lo fue en julio del 2017. Tú le preguntas a un venezolano sobre la acción del Tribunal Supremo de Justicia legítimo del exilio, las sentencias, y no te sabe absolutamente nada sobre ese tema. No sabe qué es el TIAR, no sabe, o sea, hay muy poca información en el ciudadano en general para poder entender en dónde está parado y qué es lo que se debe apoyar y qué no se debe apoyar políticamente. Entonces, yo creo que, bueno, si hemos fallado en algo, pudiera ser en eso, aunque por supuesto que hay mucha gente que hace una labor extraordinaria de explicarle a la gente qué es lo que sucede en el panorama político. Pero yo creo que es eso, ¿no? Y por eso siempre sale la frase de que el venezolano tiene muy mala memoria, ¿no? Porque parecía que continuamente estuviesen borrón y cuenta nueva, ¿no? Así es. Ahora, profesor Aure, ya en los minutos que nos quedan de este espacio, quiero ir cerrando con cada uno de ustedes la idea de lo que vamos a vivir los venezolanos, porque hemos analizado la parte política, pero no la social, la de ese ciudadano como ustedes dos, Pablo y Noel, que están en Venezuela, que no tienen gasolina, no tienen comida, los salarios son paupérrimos, no hay nada que mejore el gas, no sé, es que puede ser una lista muy larga y terminamos diciendo todo lo que tiene mal el venezolano, que además le permite no vivir, sino sobrevivir. Entonces, ¿cómo se mejorará eso? ¿O tendremos que ver un panorama mucho peor, una migración forzada que sume a más de 10 millones los que han salido, porque ya van cerca de 7 o quizás más, que han tenido que salir hasta caminando descalzos del país? ¿Qué es lo que viene según su visual? Y después quiero la lectura también de Noel. Mira, no sé si aumentará la diáspora, no sé, porque hay muchos que, así como se han ido, han regresado, porque han regresado con las tablas en la cabeza. Yo creo que la gran cantidad de personas que emigraron, yo creo que va a ir reduciendo, ¿no? Desde luego, la gente está desesperada, está desesperanzada, está tratando de buscar otros caminos. La gente está más preocupada o está más ocupada en resolver sus necesidades básicas antes de estar pensando en una organización para ver cómo salimos del sistema. Está tratando. Nos congeló el profesor Pablo Aure. Noel, vamos contigo mientras recuperamos al profesor Aure. Aquí está, profesor, lo habíamos perdido por un minuto. Complete su idea. Ese es el internet de los regímenes. Sí, bueno, así es.
no es mayor cosa la que podemos hacer, solamente sobrevivir o gastar la vida en lugar de vivir la vida. Pero en este momento debemos preparar ese panorama hacia el futuro. Necesitamos, por ejemplo, fíjate tú, me voy a ir de aquí, de Venezuela. O sea, cuando te estoy diciendo, voy a proyectar. Bueno, no hemos podido completar la ¿Se idea. está viendo aquí esto? Porque No, se interrumpe. Se interrumpe mucho. Sea concreto, profesor, bueno, para hilar la idea rápidamente, porque tiene muchos problemas. Bueno, lo que quiero... Bueno, no, definitivamente no, el paso contigo, aunque estás en Caracas, pero creo que tienes un mejor internet que el profesor. ¿Qué viene para tu gente, para tus vecinos, para los del frente, para tus tíos, tus familiares que están fuera de la capital, en otro lugar, Noel? ¿Qué viene? Más destrucción. Más destrucción. No hay punto positivo mientras la revolución permanezca en el poder. Lo que viene es una continuación de los hechos. Esta semana, el 23 fue aniversario, son 17 años del asesinato de Juan Carlos Sánchez, un caso que la gente no lo recuerda en sí, pero eso muestra cómo el origen de cada una de estas cosas van de la mano. Él fue secuestrado, torturado y asesinado por el gobierno, vinculado al caso Anderson. Ahí tenemos una matriz de lo que viene. Tenemos la continuidad de eso. Es un bucle perverso en el que estamos viviendo. Y esa realidad simplemente se detiene al extraer la tiranía. No hay otra vuelta. La tiranía va a buscar continuidad en la depresión, en la destrucción de la nación. Es la única manera como ella puede permanecerse y asegurar su destino. No hay otra. Entonces, mientras la tiranía esté allí y mientras exista gente que a la tiranía se le combate con votos, lo único que viene para la ciudadanía en general es más depresión de su modo de vida, es más sobrevivir y muy lejos vivir. Bueno, y termino contigo, Edgar Simón. La visual que tienes de tu gente que queda en Venezuela será más peor, mejor dicho. No vayan a pensar que estoy diciendo más peor, ¿no? Sino será más dramática, será más, es que no sé cómo describirlo, porque es que a mí me ahoga a veces, y tengo que ser breve porque nos queda un minuto, que no veo cómo se puede sobrevivir, porque ya desde afuera uno no entiende cómo sobrevive una gente con menos de $1 al mes, cuando todo cuesta tanto. Entonces, no sé, ¿cuál es tu punto de vista? No, bueno, obviamente opino que no va a haber ningún cambio, más bien lo que hemos visto, ¿no? Eso es un aumento progresivo de la crisis. La hiperinflación va a seguir, ellos no han tomado ni van a tomar ninguna medida que cambie los esquemas que han llevado hasta ahora. La migración va a seguir, la represión va a seguir, el control va a seguir, el narcotráfico va a seguir, la destrucción del país y de la moral del país va a seguir. Ellos apuntan por ese camino, obviamente, y buscando siempre mecanismos para mantenerse en el poder. Y quiero, para cerrar la idea, recordar que además se nos olvida que en la Constitución, en el artículo 333 del 350, cuando llama al ciudadano a rescatar la constitucionalidad, no hace indicación necesariamente de un proceso electoral, precisamente porque cuando sales de una tiranía, sabes que no puedes contar con un proceso electoral para salir de una tiranía. Entonces se nos olvida eso. Tenemos que rescatar el espíritu de lucha y organizarnos como sociedad civil. Muchísimas gracias a ustedes, Edgar Simón Rodríguez desde Miami, a Pablo Aure desde Carabobo y a Noel Alejandro Leal también por habernos acompañado desde Caracas. Esto es lo que está pasando, esto es lo que viene en los próximos días, según estos tres analistas. Yo quiero darle las gracias a todos los que han estado conectados, ofrecerles disculpas por las... ustedes en Cuba saben que precisamente el Internet es una herramienta de control del régimen y después de estas elecciones pues va a ser mucho más paupérrimo. Pero bueno, logramos tener un pulso desde Venezuela de lo que es el panorama por venir. Gracias a todos por acompañarnos. Me despido hasta una próxima oportunidad. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.